diferente, una oportunidad soñada, una jornada para el recuerdo. La selección española absoluta de hockey femenino, que se prepara para la World League en Valencia, compartió un día junto a las jugadoras del hockey valenciano. ¡Con las chicas de la selección española! El césped azul de la cancha del Polideportivo Municipal Virgen del Carmen Bétero fue testigo del clinic que las jugadoras del combinado nacional prepararon para las jóvenes valencianas. Una gozada, ha sido venir aquí, todas las niñas nos han abierto sus brazos, han estado con nosotros encantadas, a la primera de cambio se ponían a trabajar perfecto y con todas las ganas del mundo y la ilusión y nosotras muchísimo más. Más de 56 jugadoras de las categorías inferiores fueron las que participaron en este entrenamiento especial dirigido por las jugadoras absolutas y bajo la supervisión del staff técnico de la selección, que también disfrutó de esta jornada inolvidable tanto para las chicas como para las jugadoras. Grupos de 8 personas y hemos estado ahí haciendo como estaciones, con cada estación una cosa. Pues muy importante porque son unas chicas muy especiales, porque si tú las ves puedes ir aprendiendo de ellas y te pueden enseñar más cosas. Me lo he pasado muy bien. Me ha gustado bastante porque, no sé, te enseñan cosas que tú, por ejemplo, haces mal, pues ellas te rectifican y te enseñan más cosas que en un futuro te van a servir. Ha sido una experiencia que nunca la voy a poder olvidar. Con los chicos sí que he estado, pero con las chicas que estén aquí para entrenar con nosotras, está muy bien. Muy chulo, o sea, ha sido corto, podría haber sido un poco más largo. Muy divertido, me lo he pasado muy bien, son todas muy simpáticas. Me alegro mucho de estar aquí, ¿no? O sea, podría haber estado en otro sitio, pero no he estado aquí y eso es mejor. Un día donde las chicas de la selección enseñaron con gran entusiasmo algunos pequeños secretos del hockey hierba. Levantamos la bola y la levantamos mucho, ¿a que sí? Pues aquí levantamos justo el cono, la altura del cono y que bote dentro. Porque si yo la levanto pero se me va muy lejos, ya pierdo la bola. Con el palo bien puesto debajo de la bola, aquí paramos y de derecho. El clinic consistió en distintas actividades en las que las internacionales fueron enseñando a las jóvenes que se separaron en diferentes grupos de trabajo. Cada grupo desarrollaba un tipo de entrenamiento diferente coordinado por 2 o 3 jugadoras absolutas. ¿Vale? Y cuando nos encontramos la fila de conos, levantamos un poquito, ¿sí? Y flexionar así, un poco agachada, ¿sí? Porque si estamos muy rectas nos va a picar antes del palo. Aprovechando la preparación de la selección femenina para la World League, las representantes de La Roja abrieron las puertas de sus entrenamientos a las categorías inferiores del hockey base femenino, que realizaron ejercicios de hockey dirigidos en una iniciativa que ayuda a fomentar la unión entre el deporte y la mujer. El 1 va a pasar siempre al 2, el 2 siempre al 3 y así el 4 al 5, 5 al 6. Una emotiva jornada correspondiente al proyecto Mujer y Deporte. El hockey femenino nacional cobra vida en la capital del Turia, un lugar donde la semilla de esta disciplina sigue dando sus frutos. Sonrisas, diversión, aprendizaje, compañerismo y sobre todo entrega por parte de todos. Y al final foto de familia y un sorteo de una camiseta firmada por todas las jugadoras que tuvo una afortunada ganadora. 50. ¡Se la ponga, que se la ponga! Sí, qué suerte. Y además soy la nueva del equipo y encima me la he llevado. Espero que os haya gustado y que vengáis a ver el campeonato.